Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este conversatorio virtual sobre actividad física y ejercicio en la naturaleza para la salud integral del ser humano en estos tiempos de pandemia. Esta es una nueva convocatoria que realiza el Jardín Botánico de Bogotá en el marco del programa Naturaleza, Salud y Cultura, que pretende promover el reencuentro y la reconexión de los seres humanos con su entorno natural. Está también con nosotros alguien que ya es conocido por ustedes porque ha acompañado eventos anteriores, que es el doctor Albert Cervera, especialista en humanización de organizaciones y creación de entornos naturales para el bienestar, CEO y fundador de Simbiotia, una compañía española que se dedica a trabajar con la naturaleza como elemento de bienestar de los seres humanos. Muchísimas gracias, doctor Albert, por estar con nosotros en esta nueva emisión. Albert, buenos días. Doctor Niño, Saúl, muy buenos días. ¿Cómo están? Doctor Alejandro, buenos días. Entonces, para darle continuidad a esta charla, pues cuando iniciamos la idea, le pedimos a cada uno de los 4 expertos que nos acompañaran con una pregunta. Y pues voy a empezar con Albert. Le hice la siguiente pregunta para que nos compartiera su experiencia sobre importancia de la naturaleza ayer, hoy y mañana. Desde la parte de naturaleza, Albert, entonces pues bienvenido, muchas gracias y puedes compartir pantalla y bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes, Nelson, y muchas gracias a todo el equipo y felicidades por las iniciativas, en plural, que hacéis allí en el Jardín Botánico. Pues vamos a ello. Ya sabéis que yo soy un gran defensor de la naturaleza y del impacto positivo que tiene en la salud de las personas. Y para entender este impacto positivo, yo creo que hay que conocer, o quería hacer un pequeño resumen de la relación que ha tenido el ser humano con la naturaleza a nivel histórico. Entonces, creo que es importante echar la mirada atrás. Pero históricamente el ser humano tenía una relación totalmente simbiótica con la naturaleza, hasta tal punto que había una visión sagrada de la naturaleza, ¿no? Es decir, se consideraba, incluso habían deidades que tenían formas de naturaleza, hasta que llegó una etapa, una visión más antropocéntrica, que inició especialmente en el mundo grecorromano, donde lo espiritual empezó a sacarse fuera de la naturaleza. Y ya todo este salto se impulsó sobre todo en la Revolución Industrial, donde ya se generó una ruptura de esta relación amigable que existía entre el ser humano y la naturaleza. De hecho, ya a partir de entonces ya se hablaba de ser humano y de naturaleza como elementos separados. Y bueno, todo esto ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que tenemos unos datos donde el 75% de la población europea está viviendo ya en ciudades. En el 82% de Estados Unidos ya están en entornos urbanos también, y se espera que incremente. No tengo los datos de Colombia, que me gustaría haberlos tenido, pero si a esto le añadimos que un dato que realizó un estudio europeo hablaba sobre el 90% de las personas que vivimos en ciudades lo pasamos en el interior, donde el aire interior está 5 veces más contaminado que el exterior. Si juntamos todas estas cosas, podemos decir que vivimos totalmente alejados de la naturaleza, donde la mayoría de las ciudades existe lo que se le llama el síndrome de la tristeza urbana o del déficit de la naturaleza, con unos impactos muy negativos que tiene tanto en la salud mental como física y emocional. ¿Y qué ha pasado con esta pandemia del COVID-19, con todas las medidas de confinamiento y las restricciones? Han representado un antes y un después en la conciencia de las personas respecto a la naturaleza. Algo que muchas personas tenían olvidado. Se han dado cuenta que de la manera en cómo vivimos nos falta algo. Ya ha habido, con Nelson lo habíamos hablado, ¿no? Ha habido una llamada de las personas hacia volver a conectar, una necesidad imperiosa de volver a conectar con la naturaleza. Y por otro lado también hemos visto algo. Hemos visto el impacto negativo que tiene nuestro actual sistema de vida en la naturaleza, ¿no? Solo 2 meses, en el caso de España estuvimos 3 meses confinados totalmente. En esos 3 meses, el impacto que se pudo ver en la reducción de contaminación, en la recuperación de espacios naturales por parte de animales, yo pude ver delfines aquí en el puerto donde jamás habían visto delfines, los pájaros cantar, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la importancia de poder hacer un cambio para realmente proteger este recurso que pensábamos que era infinito, y es este recurso de salud, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de esta pandemia del COVID-19, las personas se han dado cuenta de la importancia de poder hacer cosas en la naturaleza y también de proteger a esta fuente de salud.
¿Y qué se espera al futuro, ¿no? Preguntabais ¿cuál es mi visión del futuro? Que estar rodeado de naturaleza yo creo que es bueno para la salud, todo el mundo lo sabe, es una sabiduría popular de sentido común y por suerte cada vez existen más estudios científicos que lo demuestran. Sin embargo, todavía los médicos no recomiendan que hagas un paseo por la montaña o no te preguntan qué vistas tenemos desde nuestras casas, si vemos algún espacio verde o no. Ni la Seguridad Social nos va a pagar una estancia en una casa de reposo en el campo, por ejemplo. Que yo me atrevería a decir que en muchos casos, obviamente no en todos, podríamos decir que a veces son más eficaces incluso que las pastillas. Y mi visión del futuro es que tarde o temprano la medicina incorporará lo que yo llamaría la terapia de naturaleza en sus protocolos. De hecho, ya en Japón y Corea del Sur ya existe a nivel académico y clínico una disciplina que se llama la medicina del bosque. Y esta idea también ha empezado a tomar forma en Escocia, donde se ha puesto en marcha un servicio de salud natural, que le llaman, orientado a mejorar los espacios verdes que rodean los centros médicos y hospitales, con el fin de que contribuyan a los tratamientos y a la recuperación de los pacientes. Y a todo esto, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que las investigaciones futuras deberían centrarse en dos esferas principales. La primera, que existe una necesidad urgente de encontrar formas de mejorar la relación del humano con la naturaleza, ya sea con intervenciones, ya sea con campañas como la que hacéis vosotros, actividades, planes de estudio, infraestructuras ecológicas, diseños urbanos. Yo creo que el camino va hacia dos lugares, ¿no? Es en cómo podemos facilitar el acercar a las personas que puedan ir a conectar a la naturaleza, ya sea desplazándose hacia entornos naturales, o también, ¿no? Ya que hablábamos de una concentración en los entornos urbanos, cómo traer la naturaleza hasta los espacios donde habitamos, ¿no? Cómo hacer oficinas donde no sean lugares tan fríos y tan hostiles, sino generar entornos que sean naturales dentro de las oficinas, en los hospitales, muy importante. Cómo podemos ayudar el proceso de recuperación de los pacientes en los hospitales, en las residencias de mayores, en las escuelas, que se han demostrado grandes ventajas en el proceso del neurodesarrollo de los niños en edades tempranas. Y todo esto, por ejemplo, lo podríamos adaptar con el conocido diseño biofílico que os he comentado antes. Y yo creo que la siguiente parte es, si ya sabemos que esto funciona bien, se está demostrando, se seguirá demostrando, si queremos beneficiarnos de esto, no hay bienestar humano si no hay bienestar de la naturaleza. Entonces, creo que es muy importante teniendo en cuenta las grandes amenazas que tiene la biodiversidad, la vida silvestre y el planeta en general, que son muy graves y que a fin de maximizar las oportunidades que tanto los seres humanos como la naturaleza prosperen, es necesario seguir investigando, ¿no? Para comprender cómo funciona la relación entre el ser humano, la naturaleza, y a partir de ahí mejorar un poco esta relación que a día de hoy no es ni mucho menos sostenible. Y este punto es muy importante. Para mí creo que es un punto grave. La naturaleza nos está mandando un mensaje y creo que la cuestión es si vamos a responder o no. Y porque esta crisis de la naturaleza no deja de ser una crisis humana. Y yo no veo otra vía de recuperación que volver a reconectar con la naturaleza, porque al fin y al cabo somos seres naturales. Así que esta es mi visión sobre nuestro ayer, hoy y mañana sobre la naturaleza. Albert, una pregunta. Dime. ¿Cómo te imaginas un programa de naturaleza, salud y cultura para ti, teniendo en cuenta la importancia de la salud integral del ser humano? ¿Cómo te lo imaginarías? Bueno, mira, yo me imagino a nivel institucional, creo que debe haber una unión entre lo que es la parte medioambiental y la parte de sanidad. Creo que sin duda hay que impulsar los entornos verdes en las áreas urbanas. Hay que proteger los entornos naturales puros y luego yo creo que hay un importante camino por recorrer en los entornos sanitarios, como os comentaba antes, hospitales, que históricamente ya venían de tener integrados la parte natural y han desaparecido en los últimos años, y especialmente también en residencias de mayores, ¿no? Pero sobre todo traer la naturaleza a la vida urbana. Yo creo que todo lo que se pueda hacer en relación a eso, como las actividades que hacéis vosotros, es necesario y tendrá un impacto positivo en nuestra sociedad que lo necesita. ¿Cómo ves sencillamente el caminar, el sentir, algunas actividades físicas tan sencillas como, por ejemplo, el tejer? Nosotros las hemos hecho dentro del programa, nos ha ido muy bien el tejer, el pintar, el caminar,
¿Cómo has visto tú esa experiencia de las personas? ¿Cómo la ves? Pues mira, Nelson, yo creo que es maravilloso. Se ha hablado mucho de la salud física, pero en este tipo de actividades, y está demostrado científicamente, lo maravilloso es que hay personas, y está demostrado que las personas tienen un incremento de sus valores de altruismo, de generosidad, incluso solo por el hecho de estar en la naturaleza. Es decir, el tipo de ideas que tienes, procesos creativos, yo he visto cómo las personas reducen el estrés en una actividad de 30 minutos, reducen el estrés considerablemente, les cambia la mirada, les cambia toda la rigidez de su cuerpo y el tipo de relación que se genera entre las personas. Si te fijas de cómo empezaron al principio de la actividad a cómo acaban, creo que el estar en la naturaleza ayuda mucho a socializar y a volvernos a relacionar como al final... ¿no? Seres que somos relacionales, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso es muy importante también, cómo nos afecta a facilitar esa relación y cooperación entre ser humano también. Creo que estás trabajando mucho con personas mayores. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué actividades has visto o trabajan? ¿Cómo te ha ido con ese tema? Pues mira, es maravilloso porque desde poder activar memorias a personas que tienen un tipo de demencia de Alzheimer a través del olfato, que es un sentido que tiene unas memorias mucho más arraigadas, a través de aromas naturales, pero también el hecho de poder hacer recuperaciones que en el gimnasio personas mayores no quieren hacerlo, les cuesta, el hecho de poder hacer un tipo de horticultura terapéutica o de hacer alguna actividad en el jardín, de caminar, les ayuda mucho a la recuperación con un menor impacto y menor desgaste. O sea que los resultados a nivel físico para ellos y a nivel de motivación ya les da la luz solar, incrementan su vitamina D, duermen mejor gracias a todo esto. Entonces, es un antes y un después a la que introduces naturaleza en una residencia de mayores. ¿Cómo creerías tú que podríamos incentivar esta actividad física en la población? ¿Cómo creerías? ¿Cómo la soñarías? Bueno, yo creo que hay una parte de divulgación importante, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de que comer bien tiene un beneficio en nuestra salud. Todo el mundo creo que ya tiene bastante claro que hacer ejercicio físico es necesario para nuestra buena salud. Creo que todavía hay muy pocas personas que tienen conciencia de que el simple hecho de estar en contacto con la naturaleza tiene muchos beneficios en nuestra salud. Entonces yo creo que hay una parte de divulgación y a partir de esta divulgación es que empiece a atomizarse con diferentes acciones en las diferentes áreas de la sociedad. Albert, ¿cuánto caminas en la naturaleza tú? Yo muchísimo. yo casi cada día. Casi cada día, aparte de tener naturaleza dentro de los espacios donde habito, tanto oficina como en casa, pero bueno, yo mínimo cada día acabo caminando mis 10 kilómetros y el fin de semana fácil, mis 15, 20 kilometritos cada vez que salgo. Caminando. ¿Trotas? ¿Qué? También. Y eso, de hecho, es muy interesante porque cuando yo corro en el asfalto, esto lo sabrán explicar mejor mis compañeros que están invitados, pero cuando corro en el asfalto versus cuando corro en el monte, no tengo ninguna carga muscular porque mi pie se adapta mucho mejor a la tierra, le amortiguo mejor, entonces el desgaste es mucho menor, aparte de todos los beneficios que me da, pero sí, también troto. Perfecto. Quería preguntarte una cosa. ¿Crees que respondiste algo con respecto ahorita al tema de la humanización, pero hablas mucho sobre la naturaleza y la importancia de humanización de los centros de salud? ¿Cómo es eso? Bueno, te lo voy a intentar resumir porque es una pregunta extensa de responder, pero al final humanizar un centro de salud es que no desarrollas todos los procesos, todos los protocolos, toda la estructura en base a lo que necesitas por la operativa de trabajo, sino que lo creas todo poniendo a las personas en el centro. Es decir, todo lo que voy a hacer va a ser para ayudar a las personas, para que estén mejor, para que su proceso sea mejor. Entonces, eso implica cambiar todo. Los hospitales en los últimos años se crearon en base a una operativa, a una logística, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el momento en que tú piensas qué es lo que necesita un paciente cuando está en una sala de espera, qué es lo que necesita cuando está en su habitación, necesita que le acompañe una persona, ¿no? ¿Cómo es el lugar donde está habitando? Entonces, es preguntártelo todo, tanto de espacios físicos como de procesos, de cómo les hablan, de qué información te dan, y
y ya no solo en el paciente, sino los acompañantes de los pacientes, que muchas veces incluso pueden llegar a sufrir igual o más que los pacientes, y luego el personal sanitario, que es muy importante. Si el personal sanitario está en un nivel de estrés muy elevado, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, es como ponerse en el lugar de todos y crear toda la estructura sanitaria para, pues eso, centrada en la persona, que al final es la base de la humanización. ¿Cuánto crees que hemos avanzado las personas que estamos trabajando y las instituciones que estamos trabajando en el tema de naturaleza y salud? A ver, te respondería de dos maneras. Por un lado, a veces soy un poco pesimista, a veces optimista. Yo creo que hay un movimiento de conciencia muy importante, especialmente a partir de la pandemia, que me da esperanza. Veo que hay movimientos, hay muchas iniciativas. Creo que hace falta implementarlas más y que muchas no queden en la teoría. Pero sí que yo tengo esperanza. Estoy viendo mucho movimiento, hay mucha abertura a este tipo de acciones y creo que sí. Creo que a mí me gustaría que fuese más rápido, pero creo que vamos por buen camino. Y Albert, para terminar, una invitación para que la gente haga mayor actividad física en naturaleza. ¿Por qué? Porque serán más felices.